Hoy queremos hablar del control del destilador etanol agua. Lo que queremos ahora es hablar de la manipulación del suministro de calor al destilador, ¿verdad? Manipulación del suministro de calor al destilador. Como ustedes recordarán, entonces cuando se habla de control existen dos tipos de variables, las que son manipuladas y las que son controladas. Entonces ahora vamos a hablar de la manipulación del suministro de calor. Ahora, ¿por qué se debe manipular el suministro de calor? Porque el calor suministrado nunca puede ser mayor que la capacidad de transferencia del equipo, ¿verdad? Sí, y esto puesto en lenguaje matemático equivale a decir que el flujo másico del vapor por su calor latente debe ser menor o a lo más igual que U por A por TV menos TV, donde MB es flujo másico de vapor, lambda B es el calor latente del vapor, U es el coeficiente global de transferencia, A es el área de transferencia, TV es la temperatura de saturación del vapor y TD es la temperatura en el calderín, ¿verdad? U por A por TV menos TD, entonces también es lo que se conoce como calor requerido, ¿verdad? Este de aquí, el Q punto, es el calor requerido. Cabe preguntarnos también por qué deseamos manipular el suministro de calor. Y si recordamos la ecuación que acabamos de escribir, entonces tenemos que decir que es necesario manipular el suministro de calor
porque la capacidad de transferencia del equipo disminuye con el tiempo. Esto se puede representar en un pequeño gráfico, ¿verdad? Sí. Nosotros representamos la temperatura en ordenadas y el tiempo en abscisas, ¿verdad? Sí. Podemos representar la temperatura de saturación del vapor como una horizontal, ¿verdad? Y podemos representar también la temperatura de la mezcla que se destila, ¿verdad? Sí, aquí con estas dos rectas, ¿verdad? La TD. Y entonces, si recordamos la ecuación del calor requerido, entonces recordamos que es U por A por TV menos TD. Y entonces veamos que, o sea, podemos ver, ¿sí?, en este gráfico pequeño, que la diferencia entre TV y TD disminuye con el tiempo hasta el tiempo de terminación del batch, ¿verdad? Si traducimos este pequeño gráfico a un gráfico de potencia calórica, ¿verdad? Potencia calórica versus tiempo, ¿sí? Podemos decir que, ¿verdad?, este mB por lambda B es la potencia calórica suministrada al destilador si es que la válvula de suministro se mantiene a una apertura constante, ¿verdad? Y por otro lado, si vemos esta curva de la TD, entonces veremos que el calor requerido, ¿verdad? El calor requerido va a variar más o menos así, ¿verdad? El calor requerido va a variar más o menos así, con lo que hasta el final del batch, ¿verdad? Y también vemos en este gráfico de potencia suministrada y potencia requerida que la diferencia entre el calor requerido, que es esto acá, ¿verdad?, esta ordenada aquí, y la potencia suministrada aquí, ¿verdad?, esto, ¿sí? Entonces va a redundar en vapor no condensado en la chaqueta, y este vapor no condensado en la chaqueta entonces va a producir, si nosotros hacemos un gráfico pequeño acá, esto que sea presión en la chaqueta en ordenadas, ¿verdad? Y esto acá tiempo, entonces este vapor no condensado entonces va a producir un aumento parabólico, ¿verdad?, de la presión en la chaqueta. ¿Por qué parabólico? Porque si nosotros tenemos que B por B es igual a nRT, entonces P va a ser igual a N por T, agrupando esto, ¿verdad?, por R sobre B, asumiendo que el volumen de la chaqueta es constante. Y entonces aquí tenemos un producto que hace que esta función sea cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Entonces, acá tenemos el tiempo final del batch,
¿verdad? Y si esto es la presión de diseño de la chaqueta, presión de diseño chaqueta, si estas dos curvas se cruzan, como lo hemos representado aquí antes del fin del batch, hay una explosión de la chaqueta. ¿Cómo solucionar entonces el problema de la modulación del vapor? Bueno, simplemente lo que se debe hacer es instalar, ¿verdad?, un controlador de la presión de la chaqueta, ¿sí? Este controlador de la presión de la chaqueta, ¿sí?, entonces va a modular, ¿verdad?, la válvula de suministro de vapor, para que el suministro de vapor se adapte al calor requerido. Entonces, en la línea de vapor, ¿sí?, vamos a colocar, ¿verdad?, una válvula neumática, ¿verdad? Sí. Esta válvula neumática va a estar manejada por un controlador de presión, ¿verdad? Aquí vamos a especificar Pset, que va a ser igual a presión de saturación, ¿verdad? Sí. Este PIC va a tener un transmisor de presión, ¿verdad? ¿Sí?, que entonces va a mandar una señal al controlador, el controlador va a mandar una señal a la válvula, y entonces esta cantidad, este flujo másico de vapor que va a fluir hacia la chaqueta, entonces va a ser modulado, y cuando el controlador de presión sienta que la presión es mayor que la presión set, entonces va a estrangular esta válvula. En este esquema hay un pequeño problema, ¿verdad? Aquí va a estar la trampa de vapor, ¿verdad? En este esquema entonces va a haber un pequeño problema, y es que cuando, supongamos, aquí hay una mezcla de líquido y vapor, ¿verdad? Este es condensado, ¿verdad? Y aquí está el vapor. Pero cuando este PIC entonces detecta un exceso de presión, entonces es porque ya tenemos aquí, ¿verdad?, un vapor que no está condensado. Entonces, para ayudar a la acción del PIC, entonces colocamos, ¿verdad?, aquí, ¿sí?, una válvula de relevo, ¿verdad?, seteada igual, ¿verdad?, a la presión Pset, que entonces va a dejar salir el vapor que se ha quedado encerrado aquí, y con eso vamos a evitar la sobrepresión en la chaqueta.